Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver qué es el valor absoluto de un número real. La definición de valor absoluto es la siguiente. Considere un número real, x. Definimos el valor absoluto de x como sigue. Se denota de esta forma y va a ser x si tenemos que x es mayor o igual a 0 y va a ser menos x si tenemos que x es menor a 0. Entonces, ¿cuál será la interpretación geométrica de este nuevo concepto? Bueno, seguramente recuerdas que en el primer video dijimos que el valor absoluto de una resta de números es la distancia que hay entre estos dos números, ¿no? Entonces tiene sentido que pensemos que el valor absoluto de un número va a ser la distancia que hay del 0 a ese número. Así que esa es la interpretación geométrica. Tenemos el número 0 y puede que x se encuentre por acá o que x se encuentre por acá. Nada más para distinguirlo, si quieres le ponemos x1 y a este x2. Y entonces tenemos que este es el valor absoluto de x1, o sea, la distancia que hay del x1 al 0. Y esta otra es la distancia que hay de x2 al 0, o sea, el valor absoluto de x2. Va. Bueno, y resulta que hay propiedades que se derivan inmediatamente de esta definición y vamos a ponerlas en esta proposición. La primera, bueno, proposición 1. La primera es que el valor absoluto de cualquier número x siempre es mayor o igual a 0. Y además, el valor absoluto de x es igual a 0 si y solo si, pues x es igual a 0. Y nota que son inmediatas, ¿verdad? Bueno, a ver. Si x es mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto es igual a x, por lo tanto el valor absoluto es mayor o igual a 0. Y si x es menor a 0, entonces el valor absoluto es menos x, por lo tanto es mayor a 0, ¿verdad? Además, si tenemos que el valor absoluto es igual a 0, no puede ocurrir que x sea menor a 0 o mayor a 0, porque entonces el valor absoluto ya sería mayor a 0, ¿verdad? Así que necesariamente debe de ser que x es igual a 0. Y bueno, aún más trivial, si x es igual a 0, pues claramente su valor absoluto es igual a 0. Así que no vamos a demostrar esa proposición, nada más vamos a dejarla ahí porque es importante. Ahora, también otras propiedades. Bueno, a ver, esta es como la primera parte. Otras propiedades que también podemos recalcar del valor absoluto son las siguientes, que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, se puede demostrar claramente, pero geométricamente lo que sucede es lo siguiente. Tenemos al número 0, tenemos por aquí a menos x, digamos, y por aquí a x, ¿no? Entonces, claramente la distancia que hay de menos x al 0 es valor absoluto de menos x, pero va a ser lo mismo que la distancia que hay del 0 a x, ¿verdad? O sea, tienen el mismo valor absoluto, nada más signos contrarios. Y se puede demostrar nuevamente, pero no lo vamos a hacer porque creo que es igual bastante inmediato. Pero también existen otras propiedades, como la siguiente, que el valor absoluto de x es menor, bueno, que x es menor a su valor absoluto. Sí, ¿verdad? Eso también se da. Porque bueno, si x es positivo, entonces su valor absoluto es igual a él mismo, así que se da la igualdad. Y si x es negativo, entonces su valor absoluto pues siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Como ya vimos por acá, así que claramente se va a dar la desigualdad. Bueno, y pues bueno, también para que esto quede más completo, el menos x es menor o igual que el valor absoluto de x, ¿verdad? Por la misma razón, si x es positivo, entonces menos x es negativo, así que va a ser menor o igual que el valor absoluto de x, porque ese siempre es mayor o igual a 0. Y si es negativo, entonces es igual a su valor absoluto, ¿no? Va. ¿Qué más? ¿Qué más podemos enlistar? Bueno, existen estas otras propiedades, parte 3, que dicen así, que cuando multiplico dos números y le saco valor absoluto, esto va a ser igual que el producto de los valores absolutos, ¿verdad? También se puede aplicar para
las divisiones, x entre y, valor absoluto, eso es lo mismo que valor absoluto de x entre valor absoluto de y, obviamente con y distinto de 0. Y además el valor absoluto de x a la n es lo mismo que valor absoluto de x elevado a la n, ¿verdad? Va. Yo digo que estas dos se derivan de la primera, entonces vamos a demostrar la primera y las otras dos se quedarán como tarea para ustedes, ¿va? Entonces, demostración de 3. De 3, bueno, nada más de esta parte, ¿verdad? Ok. Entonces, considera dos números reales, los que sea, x y y, sean x y y números reales arbitrarios. Y tenemos los siguientes casos. Caso 1, x mayor a 0 y y... Bueno, a ver, antes de todo eso, si tenemos que alguno de los dos es igual a 0, entonces sería como el caso 0, digamos. Si x es igual a 0 o y es igual a 0, entonces, ¿qué podemos decir del valor absoluto de x por y? Pues va a ser igual a x por y, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si x es igual a 0, entonces el producto es 0, así que tenemos el valor absoluto de 0, lo cual es igual a 0, ¿no? Que es de hecho x por y. Y fíjate que de hecho, o sea, sin importar si uno es positivo o el otro negativo, o sea, si uno es positivo y uno es 0, si uno es negativo y el otro es 0, sin importar cuáles sean los signos de los números, con que uno de los dos sea 0, esto ya va a ser lo mismo que valor absoluto de x por valor absoluto de y, ¿verdad? Porque si digamos, si x es igual a 0, entonces su valor absoluto es 0, entonces cuando lo multiplique por esto, pues sigue siendo 0, que es esto, ¿verdad? Y si y es igual a 0, pues nuevamente, esto de aquí es 0, el valor absoluto de y es 0, entonces cuando multiplique el valor absoluto de y por x, sigue siendo 0, que es de hecho esto, ¿no? Entonces sí se da la igualdad trivialmente, ¿no? Bueno, caso 1, si x ahora sí es mayor a 0 y y es mayor a 0, entonces, ¿qué sucede? Valor absoluto de x por y, pues es igual a x por y, ¿verdad? Porque si multiplico dos números positivos, su resultado es positivo, así que tenemos que eso es positivo. ¿Y qué pasa? Como los dos son mayores a 0, entonces tenemos que eso es valor absoluto de x por valor absoluto de y. Y nuevamente se da la igualdad. Caso 2. Si x es menor a 0 y y es mayor a 0, entonces, ¿qué sucede? Entonces tenemos que el valor absoluto de x por y es igual a menos x por y, ¿verdad? Porque si este es negativo y este es positivo, entonces el resultado es negativo. O sea, sí, pues menor a 0. Así que su valor absoluto, pues es menos xy, ¿verdad? Pero como x es menor a 0, entonces su valor absoluto es menos x, así que esto es valor absoluto de x por valor absoluto de y, ya que y es positivo. Bueno, número 3 es otro caso que es análogo al anterior. Si x es mayor a 0 y y es menor a 0, es análogo al anterior. Bueno, vamos a hacerlo igual, ¿no? Entonces, así es otro caso, pero es exactamente lo mismo que lo que hicimos arriba, ¿verdad? Entonces tenemos que valor absoluto de x por y es lo mismo que menos x por y, pero esto es lo mismo que x por menos y. Y fíjate que valor absoluto de y, pues como y es negativo, entonces es menos y. Y como x es positivo, su valor absoluto es x. Así que esto es valor absoluto de x por valor absoluto de y. Y ahí está. Número 4, tenemos si x, ¿qué nos falta? Que los dos sean negativos, ¿verdad? Si x es menor a 0 y y es menor a 0, entonces, ¿qué sucede? Tenemos que x por y es igual a... ¿Qué cosa? Pues x por y, ¿verdad? Porque si multiplico dos negativos, eso me da positivo. Entonces tenemos que eso es x por y, pero esto sí no es lo mismo que menos x por menos y, ¿verdad? Y entonces esto es igual a valor absoluto de x por valor absoluto de y porque x y y son negativos. Y listo. Esa es la demostración de ese primer resultado. Ok. ¿Qué más podemos decir acerca del valor absoluto? Va.
Pues vamos a dar una definición. Resulta que podemos relacionar lo que entendemos por raíz cuadrada con el valor absoluto. Pero para eso pues, primero tenemos que definir lo que es una raíz cuadrada, ¿va? Entonces, definición. Sea x mayor o igual a 0 y y mayor o igual a 0, números no negativos. Observa que esto solamente va a tener sentido cuando x y y son no negativos. Y decimos que y es la raíz cuadrada de x, sí y solo si ocurre que cuando elevo y al cuadrado, esto es lo mismo que x, ¿va? Y esto lo escribimos de la siguiente forma. La raíz cuadrada de x es igual a y. Entonces observa, primero que todo, que estos dos números tienen que ser no negativos. O sea, pueden ser 0 o pueden ser positivos, pero no pueden ser negativos, ¿va? Así que cuando estemos hablando de raíces cuadradas, siempre se las estaremos calculando a números positivos o 0, y el resultado siempre va a ser positivo o 0. ¿Va? Entonces, a ver. Y además, bueno, si queremos probar que un número es raíz cuadrada de otro, o sea, esto, basta comprobar esto, ¿verdad? Que cuando elevo al cuadrado ese número, me da x en este caso. Bueno, entonces con eso hagamos la siguiente proposición. Dice que la raíz cuadrada de x cuadrada es igual a ¿qué cosa? Pues uno como que está tentado a decir que es x, ¿no? Pero no, resulta que es el valor absoluto de x. Porque si x es negativo, entonces ya tendríamos por ahí un problemita, ¿verdad? Las raíces cuadradas no pueden ser negativas, al menos en este contexto. Así que sí, pues vamos a demostrar esta proposición, que es la proposición 2. Entonces, a ver, observa que basta demostrar lo siguiente. Basta probar que cuando elevo al cuadrado el valor absoluto de x, eso es lo mismo que x cuadrada. El valor absoluto de x al cuadrado es igual a x cuadrada. ¿Por qué? Pues por la definición, ¿verdad? Tenemos que la raíz cuadrada, bueno, igual y conviene cambiar los nombres por acá, ¿no? A ver, vamos a ponerle a este a, vamos a ponerle b, que este sea también b, este es a, tenemos b, a, b, a ver si está todo bien, vamos a checarlo, ¿no? Tenemos dos números mayores o iguales a 0, a mayor o igual a 0, b mayor o igual a 0, decimos que b es la raíz cuadrada de a, sí, solo sí, cuando elevo al cuadrado b, eso me da a, sí, ¿verdad? Y eso lo escribimos como la raíz cuadrada de a es igual a b. Ok, sí está bien hecho. Bueno, entonces observa, aquí lo que estamos diciendo con esta proposición es que la raíz cuadrada de x cuadrada es igual al valor absoluto de x, ¿verdad? Entonces observa que en este caso x cuadrada hace el papel de a y el valor absoluto de x hace el papel de b. Es decir, tenemos que la raíz cuadrada de a es igual a b, ¿no? Entonces para poder probar esto, necesitamos verificar esto, ¿no? Que cuando elevo b al cuadrado, eso es igual a a. Entonces b al cuadrado es igual a, pero esto es lo mismo que lo siguiente. B es valor absoluto de x, entonces tenemos valor absoluto de x al cuadrado, y a, pues es x cuadrada, ¿no? Y ahí está, ¿cierto? Entonces justo lo que queremos probar es que cuando elevo el valor absoluto de x al cuadrado, eso es lo mismo que x cuadrada. Y con eso ya hemos probado que pues la raíz cuadrada de x cuadrada es el valor absoluto de x. Ok, ¿cómo probamos eso? Bueno, pues va a ser directamente. Entonces tenemos valor absoluto de x al cuadrado, esto es lo mismo que valor absoluto de x por valor absoluto de x, ¿verdad?
Y ya vimos que el valor absoluto puede abrirse para los productos, ¿verdad? Entonces tenemos que esto es el valor absoluto de x por x, y esto es lo mismo que el valor absoluto de x cuadrada, pero x cuadrada siempre es un número mayor o igual a 0, sin importar si es positivo, negativo o 0, ¿no? Así que esto de hecho es igual a x cuadrada, y listo, ¿no? Ya hemos probado lo que queríamos, que el valor absoluto de x elevado al cuadrado es lo mismo que x cuadrado, y con eso acabamos la demostración. Va. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ok, podemos hacer la siguiente aplicación de estos resultados en una desigualdad muy importante que se llama la desigualdad del triángulo. Esta desigualdad, pues como ya dije, es muy importante. No solamente se ve en cálculo, sino también en álgebra lineal, en análisis matemático, en muchos lugares, ¿no? En cualquier lugar donde quieras medir cosas y que se pueda medir, existe la desigualdad del triángulo. Bueno, salvo en algunos casos, ¿no? Pero no viene ahorita al tema. Bueno, en fin. Entonces, esa va a ser la proposición número 3. La desigualdad del triángulo. Nos dice que dados dos números reales, x y y, el valor absoluto de su suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y tú me dirás, bueno, ¿y dónde está el triángulo, no? Bueno, igual y en R no hay una interpretación geométrica muy clara, pero cuando nos metemos a R2 sí la hay. Entonces observa, puedo considerar, seguramente ya conocer los vectores, así que pues vamos a hacerlo de esta forma. Digamos que por aquí tenemos un vector X, por aquí tenemos un vector Y, y el vector suma pues es este, ¿no? Este es X más Y. Entonces lo que me dice la desigualdad del triángulo es básicamente que recorrer este segmento es menor o igual que recorrer estos dos, ¿sí? Eso es básicamente lo que me está diciendo. Entonces, si quieres llegar más rápido a un lugar, pues siempre recorre la línea recta que hay entre esos dos puntos de tu ubicación y el lugar a donde quieres llegar, en tanto sea posible, ¿verdad? En vez de andar dando vueltas por otro lado, porque usualmente es más tardado, ¿no? A menos que vivas en la Ciudad de México, ahí sí está un poco... ahí sí como que no vale la desigualdad de triángulo, ¿verdad? Porque a veces te vas por la ruta que parece más corta y terminas llegando más tarde. En fin, vamos a demostrarla, ¿no? Veremos que de hecho es bastante directa. Demostración. Bueno, tenemos valor absoluto de x más y esto observa que lo podemos elevar al cuadrado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ya demostramos que cuando elevo el valor absoluto de un número al cuadrado, eso es lo mismo que el número al cuadrado, ¿no? Entonces, pues esto es x más y elevado al cuadrado, ya sin valor absoluto. Y bueno, podemos desarrollarlo, ¿no? Tenemos que eso es x cuadrada más 2xy más y cuadrada. Y esto sí o no es lo mismo que valor absoluto de x al cuadrado más 2xy más valor absoluto de y al cuadrado. Y luego ya sabemos que cualquier número es menor o igual a su valor absoluto. Así que, pues en este caso tenemos valor absoluto de x al cuadrado más 2 veces valor absoluto de x por y, más valor absoluto de y al cuadrado, ¿no? Y ya vimos que esto se puede abrir. Entonces, esto es igual a valor absoluto de x al cuadrado más 2 veces valor absoluto de x, valor absoluto de y, más valor absoluto de y al cuadrado. Y esto lo podemos factorizar como valor absoluto de x más valor absoluto de y al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos que x más y al cuadrado es igual a x, bueno, valor absoluto de x más valor absoluto de y al cuadrado, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que podemos sacar raíz a ambos lados, ¿no? Y cuando sacamos raíz por acá, ¿qué nos queda? Pues nos quedaría el valor absoluto del valor absoluto de x más y, ¿no? Pero eso pues claramente es el valor absoluto de x, pero bueno, perdón, aquí es menor o igual, ya me estaba confundiendo. Ok,
Entonces, eso es valor absoluto de x más y. Y esto entonces es menor o igual a valor absoluto. Bueno, sacamos también raíz cuadrada de este lado, ¿verdad? Eso entonces va a ser el valor absoluto de esta suma de valores absolutos, ¿no? Pero eso siempre es mayor o igual a 0, porque cada uno de esos es mayor o igual a 0. Entonces esto de hecho va a ser lo mismo que valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y con eso ya hemos demostrado la desigualdad del triángulo. Entonces, ¿todo bien? Sí, ¿verdad? Salvo la equivocación que había cometido aquí de poner igualdad. Pero bueno, de ahí en fuera creo que todo estuvo bien. Va. Ahora, para acabar, quiero que veamos una proposición más, que nos da propiedades bonitas del valor absoluto y que tienen interpretación geométrica. Entonces, proposición, ¿cuál es? 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces, son 3 cositas. La primera me dice que si y es mayor o igual a 0, entonces tenemos que el valor absoluto de x es igual a y si y solo si x es igual a y o bien x es igual a menos y. Y a ver, ¿esto qué me quiere decir? Bueno, hagamos la interpretación geométrica. Tenemos la recta real, tenemos al 0 y por aquí digamos que anda y, ¿verdad? Y es un número mayor o igual a 0. En este caso lo estamos cogiendo estrictamente mayor a 0. Entonces tenemos que el valor absoluto de x es igual a y si y solo si x es igual a y o x es igual a menos y. O sea que la distancia de el 0 a x es lo mismo que y, donde y es un número, en este caso positivo. Si y solo si, pues sí, x se encuentra en el mismo lugar que y o se encuentra en el, digamos, pues menos y, ¿no? Que sería más o menos como por acá, ¿no? Entonces a x le queda la opción de estar por acá o de estar por acá, para que su distancia de él mismo al 0 sea y, ¿verdad? Ok. Número 2. Tenemos si y es mayor a 0, entonces valor absoluto de x es menor a y si y solo si, ¿qué pasa? Pues que menos y se queda a la izquierda de x y x se queda a la izquierda de y. O sea, observa que esto quiere decir que x pertenece al intervalo que va desde menos y a y abierto, ¿verdad? Nuevamente, interpretación geométrica. Tenemos recta real, tenemos y, 0, menos y tenemos aquí unos huequitos, ¿verdad? Porque estamos considerando un intervalo abierto. Entonces hagamos esa representación del intervalo. Sabemos que es ese segmento, ¿verdad? Que se queda entre menos y sin considerar a y y a menos y. Y quiero que observes que lo que me está diciendo es que el valor absoluto de x es menor a y, o sea, la distancia que hay de x al 0 es menor a y. Pues claro, si me quedo en el intervalo abierto que va de menos y a y. Porque si llego a ser menos y o llego a ser y, entonces el valor absoluto va a ser y, ¿verdad? Así que sí, cuando estemos trabajando con intervalos, no solamente utilizaremos estas desigualdades, sino que también podemos abreviarlo de esta forma, ¿no? Como valor absoluto de x es menor a y. Bueno, a veces también trabajaremos con intervalos centrados en algún punto, entonces ahí ya vendrá la noción de distancia entre dos puntos y eso será menor a una cierta r positiva, ¿no? Como un radio, sería como lo que le llaman la vecindad de radio r o de radio epsilon, centrada en un punto, no sé, x0. De hecho, también tendrá su análogo cuando estén trabajando con R2, con R3, Rn en general, ¿no? El cálculo de varias variables, topología, etcétera, ¿no? Bueno, varias cositas por ahí. Entonces, esa es la interpretación geométrica de esa segunda proposición. Entonces, número 3 dice que valor absoluto de x es mayor a y, donde y aquí sí puede ser pues cualquier número positivo o negativo, 0 incluso. Bueno, esto ocurre sí, solo sí.
X es mayor a Y o X es menor a menos Y. Y quiero que te des cuenta que esto me define los siguientes intervalos. O sea, quiere decir que X se encuentra en el intervalo que va de Y a infinito, o sea, el rayo derecho que empieza en Y, abierto. O bien X se encuentra en el rayo izquierdo, que termina en Y, en menos Y, abierto, ¿verdad? Porque X puede ser menor a menos Y. Entonces, geométricamente, como se ve eso, pues tenemos la recta real, tenemos menos Y, tenemos Y, y esa unión de intervalos, pues es lo que voy a dibujar aquí. Son esos dos intervalos que vienen de menos infinito, en este caso termina en menos Y, y este va de Y abierto al infinito. Así que, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que la distancia que hay del 0 a X es mayor a Y, pues claro, si me encuentro a la derecha de Y o a la izquierda de menos Y, ¿verdad? Sin llegar a ser menos Y o Y, porque si fuera alguno de esos dos, entonces ya sería igual el valor absoluto a Y, ¿verdad? Así que esas son las interpretaciones geométricas. Se puede demostrar, siento que si lo demuestro, pues va a ser bastante técnico este asunto, aunque bueno, igual saldría medio rápido, pero creo que ya vamos a dejarlo hasta acá, ¿va? Entonces con esto acabamos todo lo que tiene que ver con números reales. Para la siguiente clase, si tenemos vida y salud, ¿verdad? Pues continuamos ya con funciones o incluso ya con derivadas y esas cosas. O también podemos hacer algún otro tema de matemáticas. Me gustaría hacer un curso de análisis matemático. No es como que yo sea aquí el gran experto en análisis matemático, ¿verdad? Pero precisamente para poder estudiarlo me gustaría poder hacer un curso. Así que igual y hago uno de eso. En fin, nos vemos en la siguiente clase. Ya saben que cualquier duda, sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto les respondo, ¿va? Nos vemos. Adiós.